Bienvenido a un video sobre cómo configurar una integral doble usando ambos órdenes de integración. Este video solo se enfocará en configurar las integrales dobles. En realidad no los evaluará. Aquí queremos configurar las integrales dobles usando ambos órdenes de integración para la función dada sobre la región delimitada por y es igual a x al cuadrado e y es igual a x al cubo. Entonces, en este caso, creo que es útil echar un vistazo a la gráfica de y es igual a x al cuadrado e y es igual a x al cubo, como vemos aquí a la derecha. Lo primero que debemos hacer es decidir qué función está arriba y cuál está abajo. Y en este caso, y es igual a x al cubo en la parte inferior y es igual a x al cuadrado en la parte superior. Y nuestra región de integración es la región limitada por estas dos funciones. Ahora, debido a que ambas ecuaciones ya están resueltas para y, o son funciones de x, será un poco más fácil para determinar la integral doble si integramos con respecto a y primero. Una cosa más antes de configurar esto. Es importante que determinemos este punto de intersección aquí. Bien, x al cuadrado es igual a x al cubo cuando x es igual a 1. Entonces este punto de intersección sería el punto 1. Entonces, si nos integramos con respecto a y primero, tendríamos de aquí, y luego de x. Por lo tanto, nuestros límites de integración para y deben expresarse como funciones de x, y es por eso que decidimos hacer este orden primero. El límite inferior de integración para y sería x al cubo. Y el límite superior de integración sería x al cuadrado. Y luego, para los límites de integración para x, comenzaremos aquí en 0 y saldremos a 1 positivo. Entonces, los límites de integración para x serán de 0 a 1. Ahora intentemos cambiar el orden de integración. Si nos integramos con respecto a x primero, estaremos integrando de izquierda a derecha. Así que estaremos integrando desde aquí hasta aquí. Observe nuevamente que ambos límites son las dos funciones, pero ahora los límites de integración para x debe ser una función de y. Eso significa que tendremos que tomar estas dos ecuaciones aquí y resolverlas para x. Así que de nuevo podemos reescribir esto ya que x es igual a la raíz cuadrada de y. Y podemos reescribir esto ya que x es igual a la raíz cúbica de y. Entonces, nuestro límite inferior de integración con respecto a x será la raíz cuadrada de y. Y el límite superior de integración será la raíz cúbica de y. Y luego, para los límites de integración para y, comenzamos en 0 y subimos a 1 positivo. Entonces, una de las cosas más importantes para recordar aquí es que si nos integramos con respecto a y primero, los límites de integración para y deben ser funciones de x. Y si nos integramos con respecto a x primero, los límites de integración para x deben ser funciones de y. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí hay un tipo similar de problema. Queremos configurar las integrales dobles usando ambos órdenes de integración para la función dada sobre la región delimitada por y es igual a 2x e y es igual a x al cuadrado. Por eso es importante que grafiquemos estas dos funciones. Ya lo graficé aquí a la derecha. Aquí tenemos y es igual a 2x. Y aquí tenemos y es igual a x al cuadrado. Y luego también queremos poder encontrar este punto de intersección aquí. Podemos ver esto gráficamente y determinar que es el punto 2, 4, pero también podríamos resolverlo algebraicamente si establecemos estas dos ecuaciones iguales entre sí. Tendríamos 2x iguales x al cuadrado. Ponlo igual a 0, factoriza y resuelve. Entonces x es igual a 0 y x es igual a 2. Entonces, cuando x es 0, podemos ver que y sería 0. Ese es el punto aquí. Y luego, cuando x es 2, observe que ambas ecuaciones producen un valor a de 4. Bien, aquí está nuestra región de integración. Observe que está limitado debajo y arriba por estas dos funciones, así como a la izquierda y a la derecha. Pero como estas ecuaciones ya son funciones de x, o resueltas para y, vamos a seguir adelante e integrarnos con respecto a ustedes primero. Entonces, nuestra función es x más y nos integramos con respecto a y primero, y luego a x. De nuevo, si nos integramos con respecto a y primero, nuestros límites de integración deben ser funciones de x, lo que significa que y debe resolverse para x. Y puedes ver que ya está en la forma correcta. Entonces, nuestro límite inferior de integración será x al cuadrado, y nuestro límite superior de integración será 2x. Y luego, para los límites de integración para x. Por eso es importante tener este punto aquí. Integraremos de 0 a 2.
Y ahora sigamos adelante y cambiemos el orden. Entonces, si queremos integrar ahora con respecto a x primero, nuestros límites de integración deben ser funciones de y o x expresada en términos de y, lo que significa que tendremos que resolver estas dos ecuaciones para x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 2, tendremos x igual y sobre 2. Y aquí, si resolvemos para x, haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Tendremos x es igual a la raíz cuadrada de y. Así que ahora nos estamos integrando de izquierda a derecha. Entonces, de nuevo, y es igual a 2x es lo mismo que. Entonces, nuevamente y es igual a 2x puede expresarse como x es igual a y sobre 2. Y es igual a x al cuadrado se puede expresar como x es igual a la raíz cuadrada de y. Entonces, al integrar con respecto a x primero, vamos a trabajar de izquierda a derecha. Entonces, nuestro límite inferior será y sobre 2, el límite superior de integración con respecto a x será la raíz cuadrada de y. Y luego con respecto a y, integraremos desde 0 hasta 4. Vayamos a ver un ejemplo más. Este último ejemplo va a ser un poco más desafiante. Queremos establecer ambos órdenes de integración para la integral doble de la función dada sobre esta región triangular. Comencemos identificando los vértices. Este sería el punto 0,3. Este sería el punto 4,2. Y este sería el punto 0,0. Ahora sigamos adelante y determinemos la ecuación para cada lado. Este lado vertical aquí sería x igual a 0. Este lado aquí está en la línea que pasa por el origen y la pendiente sería 2 arriba, 4 a la derecha. Entonces esto sería y es igual a 1 2x. Este lado aquí está en la línea donde la intersección en, y es 3 y la pendiente sería hacia abajo 1 y 4 a la derecha. Entonces tendríamos y es igual a 1 4 negativo x. Más 3 observe que esa región está limitada verticalmente solo por estas dos líneas, pero horizontalmente está limitada por estas dos líneas aquí, y luego cambia para estar limitada por estas dos líneas aquí. Primero integremos esto con respecto a, y porque está limitado verticalmente solo por dos funciones. Y también es bueno que ya sean funciones de x. Entonces, para el límite inferior de integración con respecto a y, tendremos 1 2x. Y el límite superior de integración será negativo 1 4x más 3. Y luego, para los límites de integración con respecto a x, integraremos desde 0 hasta el positivo 4. Ahora sigamos adelante y cambiemos el orden de integración. Ahora, si nos integramos con respecto a x primero, estamos trabajando de izquierda a derecha. Observe que debajo y es igual a 2, la región estará delimitada por esta línea vertical y esta línea, y es igual a 1 2x. Pero arriba y es igual a 2, está delimitada por esta línea vertical, y la otra línea negativa de 1 4x más 3, lo que nos dice que tendremos que tener dos integrales dobles si queremos integrar con respecto a x primero. Y también tenemos que expresar los límites de integración para x como funciones de y, lo que significa que tendremos que resolver estas ecuaciones para x. Entonces, aquí, podemos multiplicar ambos lados de la ecuación por 2 para obtener x igual a 2y. Vamos a echar un vistazo más de cerca a esta línea aquí. Tendríamos que restar 3 en ambos lados. Y luego multiplique ambos lados por 4 negativos. Entonces tendremos x igual a negativo 4 veces y menos 3. Entonces, expresado como una función de y, esto sería x igual a negativo 4 veces y menos 3. Bien, veamos si podemos configurar esto. Para la primera integral doble que se integra con respecto a x, el límite inferior de integración será 0 hasta 2y. Y luego para y integraremos de 0 a 2. 2. Y ahora para esta región superior del triángulo con respecto a x, integraremos desde 0 hasta negativo 4 veces la cantidad y menos 3. Y luego para y, integraremos de 2 a 3.
Eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.